inmensa gracia y poder para salvar. Ha sido tanto lo que hiciste. Nos escribían en la semana, más precisamente el programa anterior acerca de la depresión espiritual, un amigo, una familia muy querida, y nos decía lo siguiente: bendecidos de escucharlos, muy preciso para nuestros tiempos este tema, justamente la depresión espiritual. Gracias a Dios por el lugar que les permite tener a cada uno. Saludos de Mati, familia Sosa, seguimos orando por esta gran misión. Así que recibamos los saludos. No lo pudimos recordar el miércoles pasado, así que lo decimos ahora. Gracias Mati, gracias familia Sosa por escucharnos. Mati, que el Señor los bendiga, Vicky. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, contentos de estar nuevamente aquí con ustedes. Hacía unos miércoles que no estaba, y una bendición poder compartir este programa de radio y en este día tan especial, tan hermoso, un día precioso. Exactamente, y hablando de precioso, estamos con este precioso tema tan actual acerca de la cultura, el cristianismo y la cultura. Vamos a estar desarrollando en este programa. Bienvenido nuestro co-conductor, podríamos decir, Gerardo Giurbino. Bueno, buenas tardes para todos. Sí, un día de primavera. Se adelantó la primavera, hay que ver porque dicen que va a llover de mañana o hoy a la noche, no sé. Ya se vienen de nuevo los días feos. No me fijé la temperatura, ¿alguien se fijó? Y tenemos aproximadamente 19 grados. Qué lindo. 19 grados. Sí, se adelanta la primavera, vuelve el invierno. Es bastante cíclico, ¿no? En este tiempo la temperatura. Pero aquí estamos muy contentos de iniciar una nueva programación en Radio Sonido 21, FM 97.3. Junto a Gerardo, junto a Alberto y David Albuena, es quien le habla, muy contentos de recibir noticias suyas, como por ejemplo la de Mati, la familia Sosa que nos escribía, de nuestros amigos que siempre nos están escuchando de Uruguay, de Paraguay, de Ecuador. Gracias por esa confianza, gracias por escucharnos a la distancia. Y hablando del cristianismo y la cultura, valdría la pena primeramente dar una definición, si les parece, acerca de la cultura. ¿Por qué? Porque, bueno, la palabra cultura proviene del latín cultus, que significa cultivo. Cultivo, ¿ah? ¿Qué será, no? Cultivo. Y ya nos lleva a pensar en la vida sedentaria del ser humano, ¿no? Es decir, en instalarse en un lugar y en ese lugar relacionarse con la naturaleza. Es decir, la cultura, el cultivo, tiene dos factores. En primer lugar, un aspecto natural, la naturaleza, y el otro es el aspecto humano, la fuerza del hombre, el trabajo del hombre. Esas dos cosas se conjeturan, se unen, y allí se produce lo que conocemos la cultura, que una es la de Argentina y otra será la de otros países. No sé si que nos están escuchando. Correcto, es la forma de desarrollarse y vivir los grupos humanos que se han juntado en diferentes partes del globo terráqueo. Y además hay ciertos particularismos, hay ciertos rasgos identitarios de una cultura. Vale la pena diferenciar estas palabras. Por ejemplo, quiero diferenciar cultura mentis, nos habla del cultivo de la mente, es decir, es cuando nos referimos a alguien culto, bueno, a eso nos estamos refiriendo. La palabra también se ha utilizado de la manera latín, cultura deodem, o cultus deodem, que habla del culto a los dioses, el culto religioso por lo general, pero nosotros nos vamos a estar enfocando en esto, en la cultura, es decir, en la relación con la tierra, y de esto habla la Biblia también. El ser humano ha sido creado por Dios, instalado, puesto en un lugar. Allí vamos a ver en breve en Génesis, pero por ejemplo Hechos capítulo 17, versículo 26, es Pablo en Atenas predicando y le dice que Dios de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, y estamos hablando del linaje de la sangre de Adán y Eva. ¿Para qué? Para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado, el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hoy, si podemos ver nosotros un mapa planiferio, podemos ver las delimitaciones de los países, ¿no? en continentes, y eso no es una cuestión del azar, sino es una cuestión de que Dios en su mano soberana ha prefijado los límites a las naciones, a las culturas, a los países, en los diversos territorios, y aquí estamos nosotros en este precioso país de Argentina. Sí, y me encanta ese versículo que citaste de Hechos, porque el que sigue, que lo leo,
¿Para qué ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Para que busquen a Dios. Pero hay naciones que no buscan a Dios, ¿no es así? Tal cual. Sí, tenemos varios ejemplos en la Biblia y se hace muy visible este pasaje. Podemos recordar en Génesis, podemos ver a Sodoma y Gomorra, podemos ver esta nación que peca, que se aleja de Dios. Y bueno, ¿cuál es el fin de Sodoma y Gomorra? Juicio. Juicio, ¿no es Y Dios desaparece esa nación directamente, ese pueblo de sobre la faz de la tierra. También podemos recordar a Jonás, como lo veníamos charlando antes del programa. Esta nación está haciendo cosas malas delante de Dios, muy malas. Son como los primeros que empiezan a torturar personas. La mayor parte del pueblo eran ladrones, estaban ubicados en una zona geográfica donde las rutas pasaban cerca de su ciudad y ellos podían asaltar a estos en ese momento carros que pasaban con mercancías valiosas. Y Dios va a tener misericordia de ellos, va a enviar a Jonás, y toda esta cultura pagana, todas estas personas que iban en contra del Señor y que no tenían idea de Dios o hacían cosas abominables, van a ser transformadas por el Evangelio. Y vamos a ver luego, 100 años más tarde, a Nahum nuevamente, que va a ir allí a la tierra de estas personas, a los ninivitas. ¿Te estás refiriendo a Nínive? Sí, a Nínive. Y perdón que no lo dije antes. Bien. Y allí vamos a encontrar ya el juicio de Dios, como sus hijos, luego de 100 años, sus hijos o sus nietos ya se habían rebelado nuevamente contra el Señor, y se va a cumplir esto, que el Señor tiene el poder, el límite, marca el límite a cada nación. Y Dios también tiene un propósito para las naciones. Dice Nabucodonosor, recuerdo ahora Daniel capítulo 4, ¿no? que Dios es el rey soberano, Él es el que quita y saca reyes, el que eleva a las autoridades. Y si bien acabamos hace algún tiempito solamente de votar aquí en la Argentina a candidatos a senadores y diputados, creemos que la palabra de Dios es veraz y que Dios está gobernando sobre todos ellos, ¿no? Y Dios es el que quita, saca reyes, así que confiamos en esa mano de Dios. Y confiamos también en que somos criaturas de Dios, hemos sido creados por Dios, y cuando vemos en Génesis, por ejemplo, vemos que el ser humano, Adán, a diferencia de todo el resto de la creación de los animales, ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Uno se preguntará, ¿qué significa eso? Qué extraordinario, ¿eh? Porque uno mira ahora, nos miramos nosotros los seres humanos y decimos cuán lejos estamos del Señor. Pero Él nos creó a su imagen y semejanza. Y si te parece, podemos leer en Génesis. Así es. Génesis capítulo 1, versículo 26, ¿no es 26, así? dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vemos la creación de Dios entonces, creando al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, dueños estos de sentimientos, dueños de voluntad, dueños de raciocinio, dueños de una capacidad para cumplir el mandato cultural de Dios que les había mandado, porque allí también vemos que Dios les dio un mandato, y el mandato es: fructifiquen la tierra, multipliquen, llenen la tierra, sojúzguenla y también señoreen sobre todos los animales, ¿no es así? Sobre los peces, sobre las aves, sobre las bestias que se mueven en la tierra. Y vemos que el dueño del mundo, Dios, el Señor de toda la creación, crea al ser humano y le da un deber, una tarea que tiene que cumplir con, por ejemplo, su compañera idónea más adelante, ¿no? Eva. Tal cual, con su esposa, que Dios creó, la ayuda idónea. Y cuánto necesitamos a nuestras esposas, aquellos que están casados, que están bajo la bendición de Dios,
la ayuda idónea. Los varones solos no podemos. Uno dice, sí, yo puedo, pero cuánta falta nos hacen nuestras esposas, y Dios nos dio esa ayuda idónea creada por Él. Y pienso a veces cuando estabas diciendo, David, esto de los animales, que dijo sojuzgadla, señorear sobre los peces, sobre los animales, a veces el dominio que tienen ciertas personas sobre los animales, aún sobre una cascabel, por ejemplo. Y uno dice, wow, qué bárbaro. Pero todo esto es permitido porque el Señor así lo determinó en la creación del mundo. Y aún después cuando el versículo... Yo no me animaría, sí. Yo no me animaría. Yo tampoco. Yo la dejo cerrada ahí, ¿viste? Pero... Y uno, ¿cómo ve el dominio de las fieras, de los leones? Por ejemplo, vemos los domadores. Todo eso que cuando Dios creó, era todo perfecto, y creo que sería como está en los profetas, que va a ser en el milenio. Sí, definitivamente, si yo estuviese en ese momento, en Génesis capítulo 1 o 2, ahí sí me animaría. Ahí seguramente, porque estarían todos juntos, la oveja con el león, todo, antes de la caída en pecado. Ahora, qué capacidad, ¿no?, que tenía Adán sin pecado, esa capacidad de nombrar, de poner nombre a esa infinidad de animales sobre la tierra, sobre el mar, sobre los cielos. Y esa capacidad que tenía, uno se compara quizá con Adán y dice, bueno, si yo estuviese en el lugar de Adán hubiese pecado, pero no tenemos que olvidarnos e ignorar que Adán realmente tenía una gran capacidad. No estaba contaminado por el pecado, y esa capacidad se expresaba en poder cumplir con ese mandato cultural que Dios le dio, aplicando a ese señorío, ¿no?, sobre la tierra, sobre todos los animales. Pero tendremos que decir que eso no fue así permanentemente, sino que el pecado arrasó con esa voluntad de Dios para Adán, con ese mandato cultural para no poder cumplirlo, porque definitivamente cuando el pecado llegó trajo innumerables consecuencias que hoy también la vemos en la sociedad, ¿no? El pecado sobreabunda en distintos ámbitos, por ejemplo, corrupción política. Hablábamos hace poco también, antes del programa, acerca de la trata de personas, un mal muy grande, ¿no? La esclavitud del siglo XXI, ¿no? Como muchas chicas están siendo desprotegidas, vendidas, son víctimas de proxenetas, como por ejemplo esto sucede mucho en las montañas del Himalaya. Las montañas del Himalaya, en donde por ejemplo hay pocos adolescentes y jóvenes, muchas niñas que son secuestradas, vendidas en aquel país. Y David Platt, por ejemplo, en el libro Contracultura, daba un ejemplo de una mamá, si no me equivoco, tenía de 14 hijos que tenía, había 2 que tenía en su casa, porque los otros no los tenía, fueron vendidos, murieron por enfermedades y demás. En uno de los programas de radio que tuvimos, yo no estuve en ese programa, pero lo estuve escuchando y me acuerdo los casos que se citaban, tremendos. ¿Cómo puede haber caído tanto el ser humano, ¿no?, causa del pecado? Pero vemos la violencia que vivimos a diario, cuando uno mira la televisión y todo, y esto es la cultura del momento. Sí. Es increíble. Y nos entristece absolutamente, nos hace reflexionar acerca de nuestra tarea, de nuestro rol en la sociedad, en la cultura, porque al ver esto recordamos el mandato cultural que Dios le dio al hombre. Por ejemplo, Stephen McDowell dice lo siguiente, que el mandato cultural nos llama a usar todos nuestros recursos para expresar la imagen y semejanza de Dios en la tierra. Esa tarea, esa responsabilidad y ese rol que Dios le había dado, ¿no?, a Adán y Eva en el jardín del Edén. El cumplir este mandato requiere que nosotros descubramos la verdad a través de la ciencia, que apliquemos la verdad en la tecnología, interpretemos la verdad a través de las artes y las letras, que implementemos la verdad en el comercio y la acción social, transmitamos la verdad en la educación y las artes y preservemos la verdad a través del gobierno y de las leyes. Es decir, hay una tarea, hay una responsabilidad del cristiano frente a esta sociedad en donde la verdad no está. Estamos viviendo en un mundo relativista, estamos viviendo en un mundo que a lo bueno le llama malo y a lo malo bueno. Estamos viviendo en este contexto, en esta cultura.
Desde la antigüedad, aquí en el Salmo 115, el salmista se dedica a manifestar lo poderoso de Dios contra los ídolos creados por los hombres. Y el Salmo 115, 16 dice: los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Allí tenemos lo que veníamos hablando. En el Salmo 115, 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y luego empieza a detallar, cómo los hombres se van detrás de las estatuas y del pecado. Y lo que podemos marcar con todo esto que venimos hablando es que el hombre pierde, cuando allí cae en pecado en Edén, pierde la posibilidad en ese momento, la comunicación íntima que tenía con Dios, y también ese poder para gobernar apropiadamente la tierra. Se rompe esta relación en dos partes. Ya no tengo esa relación con Dios y le doy la espalda. ¿Y a quién estoy mirando? ¿A quién está abrazando la humanidad en ese momento? ¿A quién está siguiendo? ¿Los parámetros de quién? De Satanás. Y Satanás es un destructor, viene para destruir todo lo bueno y hermoso que hizo el Señor. Así que todo designio, todo pensamiento del hombre va a ser de continuamente el mal. Así que a partir de eso, la cultura va a terminar en cosas como las que venías nombrando recién. Yo recuerdo en la India, una de las misioneras, no recuerdo el nombre, que se dedica a rescatar niñas que son ofrecidas en los templos para que la familia tenga prosperidad. O sea, tengo 6 hijas o 6 hijos o mixto y puedo ofrecer a 2, a 3 para que mi familia prospere. Pero ¿qué hago? Lo ofrezco a un dios, a un lugar cerrado, y es todo un rito que se genera en ese lugar. Y es totalmente normal allí, en esa tierra. ¿Por qué? Porque están completamente corrompidos, no buscan a Dios, no quieren a Dios y están tras estos dioses. Vemos lo mismo que sucedía en la antigüedad hoy en día. En Efesios también va paralelo a esto que vos estás leyendo de Salmos. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 1: estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, la cultura, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El ser humano dejó de lado a Dios y se puso en el centro él. Pero la pregunta es, ¿habrá esperanza para este mundo caído? ¿Habrá esperanza para un cambio? Bueno, en el tiempo actual en que vivimos hay un complejo de Mesías, en el que si uno charla en estos tiempos acerca de la política, muchos levantan la bandera de traigo la esperanza, traigo el cambio, traigo esta nueva perspectiva, del ámbito de la psicología también, del ámbito aún de los medios de comunicación. Muchos se han puesto la camiseta de, yo defiendo la verdad, yo traigo un cambio, yo te cuento lo que otros no te cuentan, y ciertamente hay muchas voces en este momento que nos muestran este cambio frente a estos problemas en la cultura, que puede ser la trata de personas, puede ser el narcotráfico, puede ser la prostitución, la pobreza, el aborto, el asesinato, niños perdidos, huérfanos, y cuántas cosas que nosotros vemos en la cultura producto del pecado. ¿Y habrá esperanza? ¿Habrá esperanza? Bueno, esto te lo vamos a responder en el próximo bloque, si seguís sintonizados e iluminados por su palabra, porque en breve vamos a estar siguiendo desarrollando este precioso tema, el cristianismo y la cultura. Vamos a un tema musical, Dios poderoso, y ya volvemos. Estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor?
hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Siendo el Señor, he soñado en el plan para al hombre salvar. ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, por siempre y siempre, oh Y siguen llegando los mensajes a Facebook, más que nada, a nuestro mensajero privado de Iluminados por su Palabra. Y nos dice Rufino lo siguiente: escuchándolos en la guardia de la clínica Constituyentes con mi esposa Priscila, esperando la atención y con fiebre, que Dios los colme de muchas bendiciones. Abrazo grande, nos dice. Gracias, Rufi, y que el Señor los bendiga y los sostenga en este momento. Vamos a estar orando por ustedes. Y seguimos entonces con este gran programa acerca de el cristianismo y la cultura, mientras veíamos y analizábamos también problemáticas culturales. Nosotros estamos viviendo en un país que se autoproclama cristiano, muchas veces podemos decir. Hemos visto en los últimos años un deseo de
mover el agua en el movimiento católico más que nada, ¿no? Sacudir las aguas. Un catolicismo, una cultura en que se fue apagando mucho la religión católica, y desde el postulado de Bergoglio como papa se buscó revitalizar la religión católica aquí en América Latina. Nos están escuchando, por ejemplo, de Uruguay en este momento, y Uruguay pasa algo muy particular en Uruguay, que hay mucho secularismo. Hay mucho secularismo, mucho ateísmo, y las leyes también, como se ha visto, van cambiando conforme a esta mentalidad, ¿no? Ajeno a Dios. Y bueno, son países que cada uno, decíamos, son culturas que cada uno tiene sus propios particularismos, rasgos identitarios, pero ante las problemáticas, los pecados que estábamos viendo y desarrollábamos en el primer bloque, la pregunta era, ¿hay respuesta para esto? ¿Qué tipo de solución, qué tipo de respuesta nos da la Biblia frente a esto? Y la respuesta definitivamente es el Evangelio. Fue Juan el Bautista el que proclamó y dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y recordamos al Señor Jesucristo iniciando el ministerio y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Jesucristo proclamó el Evangelio a lo largo de todo su ministerio. A Pedro le dijo: ¿ustedes quién piensan que soy? Pedro le dijo: vos sos Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo le dijo: qué bueno esto, qué bienaventurado, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta declaración yo voy a fundar mi iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer sobre esto. A vos te voy a dar las llaves del reino de Dios, ¿no? Y vemos cómo Jesucristo está instalando el reino. Nos mandó a predicar, ¿no?, a toda nación, a toda cultura, empezando desde Jerusalén, Samaria, Judea, hasta los confines de la tierra. Y justamente esta era la misma responsabilidad que había tomado Pablo con el Evangelio. Recuerdo a Pablo, por ejemplo, despidiéndose de los ancianos de Éfeso, allí en la isla de Mileto, y le decía que él estaba entregado a la predicación del Evangelio, había compartido el Evangelio de la gracia de Dios, e iba a Jerusalén a predicar el Evangelio del reino de Dios. Y este es el mensaje que tenemos para compartir. Sí, es para resaltar que Dios ha dejado una ley, ha dejado los mandamientos, y después nos deja cómo debemos vivir dentro de su palabra, ¿no? Y los mandamientos no son algo extraño, no son algo malo, como se suele ver en la calle cuando uno se acerca a una persona y trata de conversar con ella y expone los mandamientos. Muchas veces las personas se ofenden y lo toman como algo malo. Pero si nos ponemos a pensar, el hecho de que Dios nos diga que no hay que robar, en realidad es algo bueno que ordena la sociedad. El hecho de no mentir es algo que ordena nuevamente la sociedad, nos ayuda en la convivencia, no mirar a la mujer del prójimo. Pero ¿qué pasa con las personas? ¿Qué pasa con nosotros? Nos alejamos, como bien lo decías vos hace un momento, de la ley de Dios. ¿Y qué estamos viviendo? Estamos viviendo en una etapa de que todo es relativo. No hay una verdad, no hay un parámetro, una norma de lo absoluto y de cómo vivir. Lo bueno y lo que es malo lo determinamos, bueno, de acuerdo a los acontecimientos sociales que vayan sucediendo, por lo cual, si Dios dice que el hombre y la mujer deben casarse, o que debe ser un hombre y una mujer la que deben casarse, la sociedad puede ver esta misma situación y decir: no, yo no creo que sea tan así. Y nos ponemos en el lugar de Dios, nos ponemos como un árbitro. Y cuando hacemos eso, la sociedad se empieza a corromper porque se aleja de lo que era el parámetro perfecto que Dios había dado, ¿no? Parece la época de Jueces, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía. Es verdad, no había parámetro de verdad, no es así, habían dejado la ley del Señor. Y pensamos en la iglesia. Pensamos en la iglesia que Dios ha levantado. La iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. La iglesia es el pueblo de Cristo. La iglesia es el pueblo que Dios ha elegido para hacer luz y sal en este mundo. En medio de tanta oscuridad, en medio de tantas tinieblas, en medio de pecados y problemáticas que vemos en la cultura, Dios ha elegido a un pueblo, le ha llamado la iglesia, y lo ha denominado y lo ha declarado como sal y luz en este mundo. Y pensamos en la sal como un instrumento preservante, ¿no es así? Preservante del pecado.
Tal cual. En la antigüedad no había heladera, no había refrigeración. ¿Cómo se conservaban los alimentos? A través de la sal. O sea, tiene esa propiedad de conservar el alimento que no se eche a perder. Y justamente el Señor nos compara a esto en Mateo capítulo 5, versículo 13. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Es una medida de áridos, como un gran jarrón, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Justamente vivir con esta perspectiva nos lleva a vivir de una manera distinta. Es entender que, bueno, uno es cristiano las 24 horas del día, los 7 días de la semana, es sal y luz, ¿no es así? No en una esfera, no en un espacio en donde solamente voy, adoro a Dios el fin de semana y después me abstraigo de eso, me separo de eso y vivo de otra manera, sino que en la cultura y en la sociedad somos sal y luz. Me gusta mucho cómo la Biblia es tan visible, cómo miramos este ejemplo y dentro de su contexto es tan gráfico, porque el alimento sin la sal se pudre y la sociedad sin Cristo se pudre, va hacia el desorden moral, inmoral, hacia el desastre, hacia la ruina, como lo veíamos con Sodoma, con Gomorra, con Nínive, con tantas ciudades. Y Dios nos dice que nosotros como cristianos, como creyentes, somos la sal, somos los instrumentos de Dios, los instrumentos que Dios utiliza para preservar al mundo, para que el mundo no se vaya al declive moral. Bueno. Pero al declive total, podríamos decir, porque en efecto sí lo vemos, en parte. Ahora, el hecho sería que como cristianos debemos actuar en consecuencia a nuestro cristianismo. Si nosotros decimos que tenemos que, como decíamos recién, guardar los mandamientos, los primeros en demostrar que hay que guardar los mandamientos o intentar hacerlo, somos nosotros como creyentes. Y como vos bien lo decías y Alberto también, como cristianos debemos vivir en consecuencia a nuestra fe, a lo que creemos, a la palabra de Dios, y que las personas de nuestro barrio, nuestros vecinos, nuestros compañeros de universidad, de trabajo, puedan ver que somos personas que viven lo que creen. Pongo un ejemplo, en mi trabajo se puede falsificar alguna documentación para que los impuestos no lleguen a nuestros clientes. Como persona normal, sin Cristo, yo puedo mirar eso y me tienta porque puedo duplicar las ventas tal vez con ese procedimiento. Pero Dios no nos manda que no hay que mentir. Y eso es una forma de mentir, es una forma de robar. Entonces nosotros como cristianos no lo hacemos. Y tal vez nos arriesgamos incluso a perder clientes. Gracias a Dios, Dios nos provee todo, desde el sueldo viene todo de parte de Dios. Y es una manera en la que mi jefe, mis compañeros o los que nos rodean pueden ver una manifestación de que somos hijos de Dios, de que nosotros no actuamos en consecuencia con toda la sociedad, sino que buscamos seguir los parámetros que Dios tiene establecidos para cada uno de nosotros. Tengo un versículo que resume lo que los dos estuvieron diciendo. La definición que dio David, que es muy oportuna. Somos cristianos no solo el sábado y el domingo, o el día que tengas reunión en la iglesia, los 7 días de la semana. Así tiene que ser nuestra vida. Y dice en Filipenses capítulo 2, versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado.
preciosa verdad. Y esto se aplica a lo individual, ¿no? A cómo vivir como cristianos en la cultura. Pero también me gustaría enfocarnos un poquito al aspecto global, al aspecto más macro y grupal. ¿Por qué digo esto? Porque si bien somos llamados a vivir por y para el reino de Dios, no solo en lo individual, sino también en lo grupal. Y este programa se ha nutrido de programas a lo largo de todo el año, como por ejemplo el cristiano y las nuevas tecnologías, el cristiano y el aborto, el cristiano y la esclavitud sexual del siglo XXI, la trata de personas. Y al pensar en todas las esferas, en todo ámbito de la vida, definitivamente como cristianos tenemos que tomar un rol más protagónico en la sociedad, en el sentido de impactar con el Evangelio, llevar luz a todas estas esferas y ámbitos de la vida. Y esto va a traer una nueva disposición para que las personas crean en Dios y la cultura sea definitivamente transformada también con el Evangelio. Y quiero dar un ejemplo muy práctico en este sentido, porque una de las áreas en las que me muevo y trabajo es justamente la educación, como profe de una escuela evangélica aquí en Ituzaingó. Y en la escuela evangélica, todos los profes somos cristianos, empezamos los días con una oración, tenemos clases bíblicas, tenemos devocionales todos los días a las 11 de la mañana, tenemos proyectos anclados en una visión cristiana, proyectos de ayuda al prójimo, por ejemplo, tenemos testimonios, hay un grupo de adolescentes que cantan, y realmente uno ve todas estas cualidades y ve que Dios está presente, que hay un ámbito del reino de Dios, ¿se entiende? Hay un ámbito en donde vemos a Dios obrando y paseándose en la escuela. Ahora, sabemos también que todas las personas van a creer en Jesús a su tiempo, ¿no es así? Muchos pueden ser endurecidos de corazón. Sabemos de personas que nacieron en un ámbito cristiano y quizá pasaron muchos años para creer, pero algunos van a ver el testimonio, van a ver todo esto, y el hecho de crear esta atmósfera en lo cultural, por eso yo pienso en la escuela como un microcosmos, un micromundo cristiano, una subcultura, y el hecho de crear toda esta atmósfera cultural en la escuela, estamos generando un terreno más propicio para que las personas, para que los adolescentes, los niños, se conviertan a Dios. Y esto puede ser un ejemplo, insisto, en lo más global. ¿Por qué? Porque si nosotros como cristianos tomamos un compromiso más asiduo con la cultura y con la sociedad, de esta manera vamos a generar una atmósfera, un marco de referencia para que las personas, al ver esto, a niños, adolescentes en el caso de la escuela, pero en el ámbito de trabajo de una institución puede ser, en el ámbito gubernamental, si allí hay cristianos que Dios ha puesto, en el ámbito judicial, en diferentes ámbitos de la cultura, en diferentes ámbitos en donde nos movemos. Allí vamos definitivamente a crear una atmósfera en donde va a ser, las personas van a poder conocer el Evangelio y creer en Jesús si se arrepienten y creen a Dios de corazón, ¿no? Y entiendo que esta también es la visión del ministerio Venga a tu Reino. El ministerio Venga a tu Reino es un ministerio de la iglesia en donde el propósito original es predicar el Evangelio, ¿no es así? Sí, estamos en este momento proveyéndole a la congregación de material necesario para que se pueda alcanzar a todos los vecinos que son 80 manzanas, ¿no? 80 manzanas que se reparten todos los meses, material, como bien lo mencionabas vos también, sobre el aborto y sobre temas actuales. Teníamos folletos sobre la Navidad, sobre la Pascua, sobre la serie ahora que se había dado de Moisés y los mandamientos, y lo que se trata de hacer con ello es alcanzar personas para el reino de Dios, llevar la Biblia o pedacitos por medio de lo que son algunos versículos que están en esa folletería a cada hogar que rodea esta iglesia, ¿no? Allí en Pérez Quintana, y se trata de que el Evangelio pueda llegar a cada hogar, y como vos le decías, a su tiempo el Señor vaya levantando frutos allí en cada hogar, y es hermoso ver a cada uno de los hermanos tomar los folletos y salir y repartirlos en cada hogar, si tienen la posibilidad de juntarse con las personas y poder tener una charla y poder traerlos, invitarlos, darle consuelo si están pasando por una etapa también complicada o difícil de sus vidas. El Señor también nos habla en Romanos capítulo 12, en el versículo 2,
que no tomemos la forma de este mundo, la forma de la cultura que el mundo nos ofrece. Nosotros, claro, nacemos acá, por ejemplo, nosotros en Argentina hemos nacido, vamos al jardín de infantes, vamos a la primaria, vamos a la secundaria, aquellos que pueden irán a la universidad, trabajamos, nos movemos en un ambiente de nuestro vecindario y entonces es lógico que se nos vayan pegando las costumbres de esta cultura. Pero el Señor es bien claro. Dice, aquel que ha recibido al Señor Jesucristo, como dice en Efesios capítulo 2, versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Este es el Evangelio. Jesucristo murió para redimirnos, para salvarnos de nuestros pecados. Derramó su sangre en sacrificio para nuestra justificación, nuestro lavamiento, el perdón, nuestra restauración total. Y Él nos pide, no tomen la forma de este mundo, no tomen la forma de esta cultura. Si no, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Definitivamente no somos de este mundo, y al no ser de este mundo, al no ser de esta cultura, podemos decir que somos cristianos contra cultura, pero en favor de la cultura, si podríamos añadir algo. Primera Pedro también va de la mano con ese versículo que acabas de leer, Albert. Primera Pedro 14 y 15 dice... Capítulo 1. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. Y aquí viene que es casi textual a lo que veníamos leyendo. Sino que aquel que los hizo, que os llamó es santo, así también sed santos en toda vuestra manera de vivir. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, en vuestra vana manera de vivir. Así que vemos nuevamente que el Señor nos hace una comparación con lo que éramos antes y ahora, y lo que somos ahora en Cristo. Y eso tiene que ser luz, tenemos que ser sal. Y una pregunta, David y Gera, ¿cómo podemos dar algunos consejos o ejemplos prácticos? ¿Cómo podemos nosotros, desde nuestro pequeño lugarcito, de nuestra sencillez, ir cambiando la cultura? ¿Cómo hay personas, hijos de Dios, que han hecho grandes cambios? Y si podemos nombrar algunos de ellos. Sí, tenemos muchos ejemplos a lo largo de la historia. No quisiera poner toda la carne al asador y decir todos, pero sí de a poco podemos ir dando ejemplos. Pero lo primero que me llama la atención a mí es que es un llamado de Dios, y pienso en William Carey, un hombre enviado y llegó a la India, aquel país tan lejano en ese momento, pero todo empezó en un cuarto de zapatero, porque él era zapatero justamente, y todo empezó mientras trabajaba como zapatero, pero tenía en aquel lugar, en aquel cuarto, un mapa del mundo y oraba por las naciones. Así empezó eso. Y definitivamente Dios fue sembrando en su corazón aquella visión, aquel llamado para poder viajar. Y en esa visión él fue un hombre que quizás fue contracorriente, no contra la cultura solamente, sino contra la cultura cristiana. En aquel momento no era muy común viajar de misionero. No había cierto temor. Y había una cosmovisión de que no había que viajar como misionero, ¿no? Pero él tomó ese desafío de parte de Dios y al llegar a la India se encontró con diferentes problemáticas, la adoración, por ejemplo, al dios Shiva que había allí en la India, en donde cuando un hombre padre de familia moría, para que la esposa y los hijos vayan al cielo también, eran amarrados con una soga al padre en aquel funeral y quemados como una especie de hoguera, ¿no? Y al ver eso, él quedó impactado en aquel país. Bueno, ese impacto y ese dolor en el corazón lo llevó a predicar el Evangelio. Lo llevó a con el Evangelio ser un actor de influencia, ser un actor de transformación en la sociedad.
¿Y cuál es el consejo?, preguntabas. Primero es el Evangelio, primero es la oración, tener esa convicción y ese compromiso con Dios, ver a las personas como Jesucristo las veía, porque cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra, Él veía a la gente como ovejas que no tenían pastor, y vemos que Jesucristo, la compasión lo llevó a estar con los pecadores, con los publicanos, que cuando había 5.000 a 20.000 personas, ¿no?, que estaban muertos de hambre y que los habían seguido y no tenían dónde dormir y qué comer, Jesucristo tuvo misericordia de ellos, ¿no? Y ver el corazón misionero de Dios. ¿Cuál es el corazón misionero de Dios? Es el corazón misionero del Señor Jesucristo. Y Él es nuestro mayor ejemplo, ¿no? Podemos nombrar muchos ejemplos como William Carey y Hudson Taylor, por ejemplo, que seguramente ahora Gerardo va a nombrar. Pero sobre todas las cosas el Señor Jesucristo nos impacta, ¿no?, con aquel testimonio que nos dio. Sí, a mí me asombra mucho, bueno, la vida primero del Señor Jesús, y uno de los últimos libros que tuve la oportunidad de leer fue la vida de Hudson Taylor, esta biografía, y era un muchacho de pocos años, creo que tenía 19 o 20 años cuando se manifestó que quería ser misionero, que quería ir a la China, cosa que dejó a la familia perpleja a ese lugar. Él es de Inglaterra, o era de Inglaterra, estaba en la carrera de medicina en los primeros años, y bueno, se juntó con una sociedad misionera, que tenía misioneros así en China, y lo mandaron. En sus primeros trabajos los tenían allí dentro del lugar de este campo que tenía la misión, y no se lo dejaba salir porque era muy joven. Es como Timoteo, que no tengan en poco tu juventud. Bueno, me hace recordar a eso. Y bueno, este misionero es comparado en nuestros tiempos con Pablo, por toda esa labor que hace. Él empieza a caminar y se adentra en China, en lugares donde no había llegado nadie, aprende 4 de los idiomas chinos, traduce la Biblia a 2 de esos idiomas chinos. Es como que tienen distintos dialectos allí en China. El mandarín, si no me equivoco, era uno de los más importantes. Es uno de los más importantes, pero son alrededor, por lo menos lo que había leído yo, eran alrededor de 4 o 5, depende de las provincias por las que él iba transitando. También me impacta cómo él hay empatía entre él y la sociedad china. Él es uno de los primeros misioneros que deja el traje, deja esa vestimenta tan formal de una persona inglesa, y más de ese momento, estamos hablando del 1840, 1850, y deja de lado y se pone la vestimenta de un campesino, y una túnica, y su esposa también. Y ya no era ese impacto que tenía anterior un misionero que venía de Inglaterra. Un misionero que venía de Inglaterra era mirado como un extranjero. Y seguramente iba a ser rechazado también, ¿no? Sí, y no eran tomados en serio. Ahora él se rebajaba, él se ponía al mismo nivel que un campesino, que alguien que juntaba el arroz. Y bueno, él va a estar allí predicando, va a exponer el Evangelio. Tenemos que trabaja 51 años allí en China, funda 800, lleva allí en su vida 800 misioneros a trabajar en China, y funda 125 escuelas. Así que hay que ver cómo influye en la cultura este misionero que vive a Cristo, ¿no? Pero todo esto me lleva a agregar algo más en este bloque que me llevaste a pensar, Gerardo, y no lo tenía previsto. Hay que pagar un costo. Hay que pagar un costo. Porque cuando vemos que cristianos fueron agentes de influencia en la sociedad, de transformación en la cultura, obviamente a través del Evangelio, y solamente a través del Evangelio y la oración, y principalmente, vemos que personas pagaron un precio. Eric Lieder fue un corredor, famoso corredor, 1924, ganó las Olimpiadas en Francia. Pero cuando estaba en la cúspide de la fama, podríamos decir, él decidió en ese momento, en esas Olimpiadas, ir a China. Y me llevaste a pensar en eso justamente por Hudson Taylor. Pero él pagó un precio. Porque él podría haber seguido en ese camino de la fama, pero él decidió pagar el precio de no a la comodidad, luchar en favor de las personas. Y aún en China él estuvo en una guerra. China tuvo en un momento en el 30 y pico una guerra con Japón, y él estuvo en una especie de campo de concentración, y allí tuvo que pagar el precio de como cristiano estar allí, ¿no? Sí, a mí también me recuerda de la vida de Hudson Taylor, que bueno,
pierde a varios de sus hijos, a su primera esposa. Realmente es un sacrificio la vida que llevó este hombre, y nosotros, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestra vida cotidiana, no? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos cuando entendemos que el Evangelio es la respuesta para la sociedad, es la respuesta para la cultura? ¿Cómo seguimos como cristianos cuando entendemos que somos la sal y la luz del mundo? ¿Cómo seguimos cuando nos sorprendemos con estos pecados, con estos problemas? ¿Cómo seguimos cuando vemos la erupción de tanta maldad en este mundo? Y eso lo vamos a contestar en nuestro próximo segmento. Vamos a escuchar nuevamente un tema musical, A ti la gloria, y ya volvemos con más Iluminados por su palabra. Señor, me asombra tu grandeza, con solo hablar sostienes la creación. Harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria para ti y la gloria. Estrellas, el viento, el mar y todo lo que hay en mí. Andar mis gozos y tristezas, porque estás tú para dar gloria a ti la gloria. Para adorar a ti la gloria, gloria, daremos solo a ti adoración. La gloria a ti. Caminos, bueno eres tú, y de esto cantaré, que por amor tu Hijo entregaste, confío en ti, y espero en ti, mi Rey, a ti la gloria. Para adorar a ti la gloria, gloria, daremos solo a ti adoración. Seguimos entonces con más de Iluminados por su palabra.
recordando todo este programa tan precioso y repasando algunas cosas fuera de aire. Y pensábamos también en otros ejemplos, pero sobre todas las cosas pensábamos también en el hecho de que cuando Dios le había dado el mandato cultural a Adán y Eva, este mandato cultural fue interrumpido a causa del pecado, no lo pudieron cumplir, pero el Evangelio restaura todo, porque el Evangelio restaura nuestras relaciones humanas, principalmente restaura nuestra relación con Dios y nuestra posición original, ¿no? Es decir, que el Evangelio cambia todo, nos da un nuevo corazón, restaura nuestra relación con Dios, nuestra relación con la familia, nuestra relación con el prójimo, nuestra relación con la sociedad, nos da una nueva perspectiva de vida y nos restaura a tal punto que podamos cumplir este mandato cultural. Y recordamos, por ejemplo, la vida de Colson, Charles Colson. Él fue el abogado del presidente Nixon. Había sido envuelto en un escándalo de corrupción y habiendo estado en ese pináculo de poder y de gloria, fue enviado a la cárcel. En la cárcel él se convirtió al cristianismo. Y allí en la cárcel él llevó a cabo un programa de transformación en la cultura, en ese microcosmos, en ese micromundo, en las cárceles, que fue conocido como confraternidad carcelaria. Bueno, Colson ha visitado 40 países, en donde diferentes cárceles de esos países, son 600 cárceles en las que ha visitado. Su proyecto se ha llevado a cabo en 120 países, gracias a la ayuda de voluntarios. Y lo que destaca él, en su propia experiencia, es maravillarse de ver el poder de Dios transformador en ese lugar tan caótico, en donde llegan asesinos, en donde llegan ladrones, en donde llegan personas que son abusadores también, y ver la transformación de Dios en esos lugares, ¿no? Dando libertad aún en medio de esa situación carcelaria. Y lo que le sorprende a Colson, y él lo relata en el libro Cosmovisión Cristiana, es la limpieza de muchas cárceles, la restitución de justicia, llevando a cabo programas de ayuda a los hijos de personas que estaban en las cárceles, es decir, hijos que quedaron huérfanos. Es impactante todo esto. Y una de sus anécdotas cuenta que más le sorprendió en una cárcel que fue a visitar en Texas, en donde en una graduación a los propios carcelarios, una mujer le dio el diploma a una persona que estaba ahí en la cárcel. Esa mujer había perdido la hija. ¿Y quién fue el asesino? Justamente la persona a quien le dio el diploma. ¿Qué cambió todo? ¿Qué provocó que esa relación de odio que tenía la mujer hacia aquel que mató a su hija y esa relación de odio que tenía el propio asesino frente a la mujer? ¿Qué cambió todo? Bueno, todo lo cambió el Evangelio. Esa mujer recibió una donación de $10,000 y parte de ese dinero se lo dio a esa persona que estaba en la cárcel para que al salir de allí él pueda restaurar su vida, tener una casa. ¿Qué cambia todo en ese lugar tan triste, ¿no? Que uno mira las cárceles de Argentina y ve suciedad, ve adulterio, ve corrupción también, ¿no? Ve un marco de corrupción que le dan a las personas que están ahí, y es realmente tristísimo ver todo eso. ¿Qué cambia todo? El Evangelio que puede llegar a cualquier lugar, empezando por nuestro corazón, por nuestra vida, ¿no? Y a la sociedad sobre todas las cosas. ¿Cómo hacemos entonces para poner nuestro granito de arena para que esta sociedad, esta cultura pueda ser transformada? Dice en Romanos capítulo 14, versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven.
En 2 Corintios capítulo 5, versículo 15 dice, y por todos murió el Señor Jesucristo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El Señor Jesucristo, al entrar en nuestra vida, nos transforma, nos hace nuevas personas, cambia nuestro carácter, cambia nuestra forma de pensar, nos transforma totalmente, nos dice la palabra que somos hechos nuevas personas, una persona totalmente nueva, y Dios nos regala la vida eterna. Y Pablo lo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es lo que nos posibilita para poder ser sal y luz en la tierra y ser luminares en un mundo que está oscurecido, que está en penumbras, que está totalmente perdidos. Nosotros podemos transformar, podemos cambiar, no por nosotros, sino el Espíritu Santo que mora en nosotros, el Señor Jesucristo que nos ha dado nueva vida y nos da esta capacidad para, a través del Evangelio, poder iluminar a todos aquellos que nos rodean. Y aún en nuestro barrio, aún en nuestros trabajos, aún en la escuela, en el instituto, en la universidad, en donde te muevas, en ese entorno, Jesucristo te da el poder para que vos puedas iluminar, para que vos puedas ser luz, para que vos puedas ser sal, para que puedas transformar, para que las personas que te ven a vos puedan ver reflejado el Señor Jesucristo y puedan reconocer que Dios existe, que Dios es real y que Dios transforma las vidas porque te ha transformado a vos. Vemos que la sociedad y el mal que hay en la sociedad no ha rebasado, ¿no? En la totalidad. Vemos el mal, vemos la corrupción y nos entristece como cristianos, pero vemos que el agua del vaso no ha rebasado, ¿no? En el mal que la sociedad puede producir en sí mismo. Y recordábamos, somos sal, somos luz de este mundo. Recordábamos también que en la pausa que Dios ha puesto ciertos límites a la sociedad en su gracia para todos los individuos. Es la gracia común a todas las personas, que ha puesto, por ejemplo, leyes, nos ha dado una conciencia también a nosotros, ha dado autoridades, ha puesto reyes. Romanos capítulo 13 relata acerca de esto. Y dice que no en vano llevan la espada, ¿no es así? Es decir, que Dios les ha dado autoridad para castigar al que hace lo malo. Y bajo nuestra conciencia también entendemos que no podemos ir por la calle haciendo cualquier cosa, superando las leyes que están establecidas. Y es esto un límite para la sociedad, para la maldad, para la cultura. No obstante, el mundo ha buscado poner parches a estas problemáticas, a estos pecados, parches para, entre comillas, solucionar todo esto. Y entendemos que el verdadero problema no se encuentra en la economía, el verdadero problema tampoco no se encuentra en la política, el verdadero problema se encuentra en el corazón del hombre, se encuentra en el pecado, ese es el verdadero problema. Y la Biblia trae la solución, la Biblia trae un mensaje que es justamente el Evangelio, que el Evangelio lo cambia todo. Y el cristiano ha sido llamado entonces a, en este mundo, ser un agente transformador. O sea, no tenemos solo la responsabilidad de predicar el Evangelio, porque notamos que muchas veces, y no sé si se ha pasado, es como que el Evangelio se reduce a, bueno, es un mensaje para el cielo solamente, o tu mejor vida ahora, un mensaje de prosperidad para el corazón, un mensaje de una terapia superior de cualquier otra terapia, pero el Evangelio no es eso. El Evangelio es un mensaje transformador que empieza en mí, pero que se desarrolle, se desenvuelve en diferentes ámbitos en donde como cristianos nos llevamos, estamos, ¿no?, en las esferas de la vida y somos agentes de transformación, de impacto en la sociedad, y tenemos esta esperanza también de que con el Evangelio en los lugares en donde estemos podamos predicar, podamos ser luz y ser agentes de transformación. Sí, algo que nombraba Alberto que me ha pasado también y que me sorprende porque es
nos sucede es el hecho de que cuando estamos con un grupo de personas que saben que somos cristianos, cuando entramos en ese lugar y estamos junto a ellos, hasta tratan de modificar su forma de vida normal, su lenguaje. Y algo que me decía Alberto recién en el corte también es que, bueno, lamentablemente la gente está bajo las tinieblas y muchos nos odian, muchos si estamos en el barrio, en un barrio normal y saben que somos creyentes, van a tratar de hacer muchas cosas para molestarnos. Pero me asombra y me ha sucedido que cuando hay alguna necesidad, nos buscan para tener consuelo, para que le demos una palabra, para que en un momento que se muere algún ser querido, se acercan. Personas que tal vez nunca les había prestado atención en el barrio y vienen, o un compañero de trabajo. O que nos han burlado, ¿no? También personas que nos han hecho la cruz justamente, pero en ese momento de tristeza ahí nos buscan, ¿no es así? Claro, están en tinieblas ellos. Y como dice la palabra de Dios, un cristiano que vive en consecuencia a su fe, que vive en consecuencia a la palabra de Dios, es luz realmente donde Dios lo pone. Así que si hay un cristiano, voy a poner el ejemplo de mi familia, allí en Cascallares, y somos luz en Cascallares, en Moreno, la gente que nos rodea y que necesita consuelo, que necesita acercarse a Dios, que está pasando por un momento difícil, seguramente se va a acercar, o va a pasar como contaba Alberto hace un momento, que cuando entra a la oficina, ¿querés contarlo? Sí, por ejemplo, llego y están mis compañeros hablando con un lenguaje con malas palabras y todo, y uno entra y de golpe una compañera se tapa la boca y perdón cuando uno lo ve. Y recién estaba hablando, era su vocabulario común. O sea que ellos perciben que uno no es así y que uno ha tratado de cambiar el vocabulario porque sabe que ofende a Dios. Dios nos dice que nuestro hablar tienen que ser palabras sin maledicencia, palabras sazonadas con sal, palabras de esperanza, de aliento, las palabras que el Señor Jesucristo tendría. Y estaba pensando también en el versículo que vos decías, Gerard, de Juan capítulo 15, versículo 18, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, decía el Señor Jesucristo. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y como me han perseguido a mí, también los perseguirán a vosotros. Ahora, ¿cómo podemos entonces hacer para nosotros ser motivo para que esta cultura vaya cambiando para este mundo? Vivir en la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Pienso, a veces hay cristianos que parecen aliados del mundo. ¿A qué me estoy refiriendo? En lugar de predicar el Evangelio, en lugar de tener una vida intachable, en lugar de ser santos para Dios, viven una vida el sábado y el domingo cuando van a la iglesia, y en la semana son igual o peor que una persona que no tiene a Jesucristo en el corazón. Y eso hace muchísimo daño a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Eso hace mucho daño también a la misma cultura, porque al final el mundo dice, bueno, los cristianos son todo un desastre, son falsos e hipócritas. Entonces el desafío que te queremos dejar en esta tarde, en esta noche, viví en fidelidad para Dios. ¿Sos un hijo de Dios? ¿Tenés al Señor Jesucristo en tu corazón? ¿Le has pedido perdón de tus pecados? ¿Te has arrepentido de tu pecado? ¿Creíste que el Señor Jesucristo es Dios hecho hombre y que murió en la cruz del Calvario para salvarte, para redimirte, para transformarte? Viví de acuerdo a esto. El Señor nos dijo, sed santos porque yo soy santo. Tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Cómo es posible? Con el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo que mora en nuestro interior, porque la palabra nos dice en 1 Corintios capítulo 6 que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Agrego algo más para ir cerrando también, y es ¿cómo empezar? Volvemos a esa pregunta. Empecemos orando definitivamente. ¿Por qué? Porque la oración nos va a abrir los ojos a la necesidad, nos va a abrir los ojos a ver a las personas que tenemos al lado nuestro, empezando por nuestra familia, siguiendo por vecinos, compañeros de trabajo, por nuestra cultura
por todo nuestro país, por toda nuestra nación, por todo nuestro continente. Y en este programa nos hemos nutrido de personajes, de cristianos a lo largo de la historia que han sido de ejemplos, y agrego uno más en este sentido, que es la vida de David Wilkerson. Ha sido un gran ejemplo para mi vida porque su convicción de ir a Nueva York, su convicción de llegar a ese lugar en donde había tribus que se peleaban, tribus que estaban, tribus de jóvenes, decimos, metidas en el mundo de la droga, de la violencia, de la corrupción, del adulterio, y esto impactó su vida, se entristeció mucho, pero ¿cómo empezó todo este despertar en su vida? Porque él tuvo que recorrer lo que serían 570 millas para ir a ese lugar, ¿no? Tuvo que recorrer una gran distancia para ir a Nueva York y predicar el evangelio a esas personas. Bueno, todo empezó en la oración en su casa. Todo empezó cuando él echó a un costado la televisión, el lugar, en el espacio habitual en donde él perdía mucho tiempo y seguramente nos pasa, y dedicaba horas a la oración, horas a la oración. Allí, leyendo una revista, vio la situación de los jóvenes en Nueva York y eso le impactó y lo llevó, lo motivó para ir allá, a David Wilkerson. Y conocemos la historia de la película La Cruz y el Puñal, allí en ese libro famoso también que se llama La Cruz y el Puñal, llegando a esas comunidades de jóvenes, salvando esas vidas. Conocemos la vida de Nicky Cruz, aquel jovencito que salvó también a través del Evangelio, y una gran comunidad de jóvenes. Los jóvenes fueron impactados por su vida. Recordamos en un momento cuando él predicaba, por ejemplo en la película, cuando él predicaba en una plaza y le decía a Nicky Cruz, aquel joven violento y drogadicto, le decía: si te acercás a mí con este cuchillo, te mato, te corto en 1000 pedazos. Y David Wilkerson le decía: me puedes cortar en 1000 pedazos, pero con estos 1000 pedazos yo te voy a estar amando con cada uno de ellos, ¿no? Y ese es el amor que tenía por estos jóvenes. Y eso lo llevó a ir a ese lugar y cambiar esa subcultura, podríamos decir, ese grupo de jóvenes. Empecemos orando y confiando en el Evangelio, confiando en lo que tenemos en nuestras manos, que es un tesoro, y con eso podemos llegar a nuestro país y cambiar y transformar nuestra cultura, ¿no? Gracias, Alberto, por la compañía. Realmente hermoso, precioso momento que hemos compartido, y damos gracias al Señor por tantos hermanos y hermanas que en la actualidad están dando parte de su tiempo, su esfuerzo, su dinero, ayudando a gente necesitada, a gente que está en diferentes vicios, y tantas tareas que se hacen en la comunidad que dan testimonio del poder salvador del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Gracias, Gera, también por la compañía. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Nos vamos con este desafío de ser agentes transformadores de la cultura con el Evangelio, sabiendo que somos sal y luz de este mundo.